Orden, no felicidad. Estamos tan obsesionados con alcanzar la felicidad constante que se ha convertido en una panacea. Por lo tanto, necesitamos entender en qué consiste realmente la felicidad cuando trabajamos para eliminar la negatividad de nuestras vidas. Como psicólogo clínico con formación y experiencia, Jordan Peterson sabe que la felicidad es efímera. Refleja los momentos cruciales de nuestra vida y no los periodos en los que no damos lo mejor de nosotros mismos. Explica que, en realidad, anhelamos el orden, lo que significa organizar nuestros mundos internos y externos para que sean conocidos y comprensibles. Queremos hacer todo lo posible para escapar del caos. Este último es un terreno poderoso en el que arden innumerables ansiedades y posibilidades. Solo puedes descubrir en lo que realmente crees y no en lo que piensas que crees, observando cómo actúas. Simplemente no conoces lo que crees antes de eso. Eres demasiado complejo para comprenderte a ti mismo. Dr. Jordan B. Peterson. No estamos solos en este planeta. Otras personas se cruzan en nuestro camino. Elegimos interactuar con ellas a través de la amistad o la rivalidad. En el primer caso, compartimos el mismo sistema de creencias. Es mucho más fácil encontrar un terreno común cuando partimos del mismo punto. Las creencias coincidentes que se convierten en experiencias nos ayudan a establecer vínculos de confianza. No tenemos que perseguir el orden sin ayuda de nadie. Las personas que piensan igual pueden ser nuestros aliados. Cada sección de este resumen contiene 2 de las reglas de Jordan Peterson. Te enseñan cómo navegar por el caos de las decisiones, las tareas o las relaciones y a organizar la vida de forma eficaz. ¿Estás listo para desvelar estos 12 principios? Empecemos. Cuida tu postura y priorízate. Al caminar, mantén una postura erguida. La postura es más importante de lo que parece. Al caminar recto, segregarás serotonina con facilidad. ¿Por qué es esencial? Esta hormona es crucial para la supervivencia. Su déficit se traduce en menos felicidad, más dolor y una vida más corta. Un mayor nivel de serotonina te hace sentir más confianza y te hace menos vulnerable a las enfermedades. Así pues, presta atención a tu postura. Mantén los hombros erguidos en lugar de caídos. Sé asertivo y di lo que crees que es correcto. Debes darte cuenta de que tus deseos son tan relevantes como los de los demás. Tienes derecho a querer cosas para ti. Ponte en primer lugar. Si tu querida mascota está enferma, la llevas al veterinario, te recetan un medicamento y haces lo posible por dárselo. Sin embargo, cuando caes enfermo, no actúas tan rápido para ayudarte de la misma forma. Cuando algo te causa dolor, acabas por ir al médico. Pero ¿qué pasa si es tu alma la que duele? ¿Cuántas probabilidades hay de que vayas a buscar un tratamiento profesional? Jordan B. Peterson explica la naturaleza de ese comportamiento a través del contraste entre orden y el caos. El primero es el territorio conocido, donde todo es familiar y está organizado por ti. El segundo es lo desconocido que reposa en la oscuridad del misterio. Todos intentamos hacer bien las cosas, lo que refleja nuestro empeño en poner orden en nuestras vidas. Sin embargo, el caos siempre está ahí también. Engendra cualquier posibilidad de hacer el bien y el mal. Cuando nos damos cuenta de que somos igualmente capaces de ambas cosas, nos asustamos, somos escépticos e incluso nos asqueamos por ello. No es de extrañar que nadie se apresure a curarse ante los signos probables de enfermedad. Nuestra complejidad interior puede abrumarnos. Sin embargo, debemos recordar siempre una verdad fundamental. Cada persona es valiosa. Nunca sabemos cuál es el papel de nuestra vida en el guión escrito por el universo. Por lo tanto, estamos obligados a prestarnos atención y ayudarnos a nosotros mismos. Es nuestra responsabilidad con el mundo. Céntrate en lo que realmente necesitas, no en lo que deseas. Expresa quién eres. No es algo que viene dado. Tenemos que hacernos a nosotros mismos. Establece tu red de contactos con prudencia y evita compararte con los demás. Elige a las personas que se preocupan por ti. Dejamos entrar en nuestras vidas a las personas que más necesitamos en ese determinado momento. Cuando somos felices, buscamos a otras personas felices. Cuando estamos rotos y deprimidos, nos acercamos a personas que pasan por lo mismo. A veces nos repugnan los rasgos de carácter de los demás. Los psicólogos creen que lo que te molesta de otra persona, lo desprecias de ti mismo. Algunos intentamos construir una relación neurótica de tipo víctima-salvador. Por supuesto, la mayoría de la gente piensa que ayudar a los demás es una buena acción. Sin embargo, puede que esos otros, las víctimas, no necesiten la ayuda en sí.
En lugar de ello, les gustaría deleitarse con la energía del Salvador. En este tipo de relación, el Salvador es más bien un narcisista que se enorgullece de lo que hace. Se necesita fuerza para rodearse de personas sanas que quieran lo mejor para ti. También deben ser maduras y autosuficientes para que tú también puedas aprender de ellas. Debes usar tu juicio, armarte de valor y protegerte de la lástima y la compasión indiscriminadas. Rodéate de personas cuyas vidas mejorarán si tú prosperas. No te compares con los demás. No importa lo bueno que seas para hacer las cosas, siempre habrá otros que sean mejores. Por ejemplo, puede que seas un nadador decente, pero obviamente no eres Michael Phelps o Katie Ledecky. El ganador se lo lleva todo, es un dicho muy dramático. Sin embargo, las personas que son los mejores en lo que hacen tienen más acceso a los recursos y a la atención. La mayoría de nosotros no somos los mejores. Somos personas comunes que brillan o se empañan a veces. Tenemos que hacer las paces con nuestros bajones. Son algo normal, pero siempre que tengamos éxito, debemos compararlo con nuestro historial de logros, no con el de otras personas. Ninguno de nosotros es inútil. Es un pensamiento bastante destructivo. ¿Sabías que los científicos han estimado que el 10% de nuestros pensamientos se centran en nuestra superioridad o inferioridad sobre los demás? Las redes sociales han convertido este proceso en un hábito diario. El 88% de las mujeres y el 65% de los hombres se comparan con otros usuarios. Enseña a los niños principios morales y sé el dueño de tu vida. Educa a tus hijos para que sean personas decentes. Quizá te sorprenda, pero las personas más violentas son los niños de 2 años. Empiezan a explorar el mundo y los límites de lo permitido. Expresan sus emociones negativas contraatacando, mordiendo, pateando, llorando, etc. Algunos métodos de crianza populares hoy en día excluyen casi por completo la práctica de la disciplina y el castigo. Muchos padres primerizos los consideran sinónimo de tiranía y tortura. La línea es muy delgada. Sin embargo, ambos deben formar parte de una educación equilibrada, llevada a cabo con un cuidado excepcional. Si quieres moldear el comportamiento de tus hijos, averigua en qué consiste exactamente. Observa lo que están haciendo y refuerza los aspectos positivos de sus acciones. Los siguientes son algunos ejemplos de reglas sencillas para los niños. Pelea solo en defensa propia. No acoses a los demás. Comparte tus cosas con los demás. Sé atento y respetuoso cuando los adultos se dirigen a ti. Asume la responsabilidad sobre tu vida. La mayoría de nosotros intentamos hacer lo correcto, cumplir la ley y respetar a los demás. Sin embargo, ser buenas personas no nos mantiene inofensivos. Todavía podemos ser víctimas de las malas acciones de otros. Cuando eso ocurre, algunos nos rompemos y recurrimos a patrones de comportamiento violentos. Sin embargo, otros encontramos la fuerza para perdonar y seguir adelante. Podemos repetir o aprender del mal para impedir que vuelva a suceder. Cuando no le prestamos suficiente atención al orden, la corrupción se abre paso. Algunos tienden a culpar a Dios de ello, como si no tuviéramos ninguna responsabilidad en nuestras vidas. Deberíamos cuestionarnos si hemos agotado todas nuestras oportunidades y empleado nuestro potencial al máximo. Si no encontramos la fuerza para hacerlo, podríamos caer en una espiral de desesperación y resentimiento. Un huracán es un acto de Dios. Pero no prepararse cuando la preparación es una necesidad bien conocida, eso es el pecado. Dr. Jordan B. Peterson. Analiza tu vida para saber qué estás haciendo mal. Mediante tu buen juicio y fuerza de voluntad, deja de hacer esas cosas hoy mismo. Debes realizar una audiencia por ti y dejar de culpar a otros, el gobierno, Dios, tu jefe, etc., por todo lo que ha ido mal en tu vida. Alejando los comportamientos autodestructivos, nos hacemos más asertivos y vemos el futuro con mayor claridad. Establece bien tus prioridades y comparte tu verdad. Concéntrate en lo que importa. Dar es el núcleo de las relaciones. No significa necesariamente compartir de manera unidireccional. A menudo recibes algo a cambio. En primer lugar, te permite encontrar aliados, ya que aquellos a los que has ayudado están más dispuestos a ayudarte o a apoyarte. En segundo lugar, refuerza tu reputación como miembro fiable de la comunidad. El tercer resultado esencial es tu estado interior. Solemos sentir entusiasmo cuando hemos hecho una buena acción. Empieza a revisar tus valores si vives en un mundo que no te gusta.
En ocasiones, sobre todo en tiempos de crisis, debemos renunciar a algunas creencias fundamentales cuando se demuestra que son erróneas. Apártate y trata de reevaluar tus presuposiciones actuales. Puede que te des cuenta de que aferrarte a ellas no te convertirá en la persona que se supone que debes ser. Separa lo que tiene sentido de lo que es habitual pero perjudicial. Persigue los objetivos que son importantes para ti. El bien y el mal son los valores adjuntos que vienen con el desarrollo de nuestro sentido de la responsabilidad. Somos capaces de hacer que las cosas tengan sentido. Sin embargo, también solemos sustituir el sentido por la conveniencia. Esta última es perecedera. Es una solución a corto plazo que no aporta ningún consuelo. En cambio, el sentido tiene que ver con la madurez y el crecimiento. Es nuestra capacidad de poner orden y humildad en nuestra vida. Exprésate. Podemos utilizar las palabras para compartir información y experiencias, crear significados y manipular la realidad. Con semejante poder podemos inventar una mentira de vida que presente un estrecho resultado predeterminado de nuestras acciones y pensamientos. Una mentira de vida sigue la presuposición de que debemos apegarnos a una sola verdad inmutable. Crear esta imagen perfecta de cómo debería ser tu vida es muy perjudicial porque hay demasiadas variables a tener en cuenta. La incapacidad de poner en práctica tu sueño puede provocar estrés y ansiedad, ya que no vivirás la vida que tienes, sino la que imaginas. Tu verdad es tu narrativa que surge de tus circunstancias únicas. Identifícala y dítela a ti mismo. Compártela discretamente con los demás. Luego de hacerlo, te sentirás con más confianza, porque conocer tus principios te proporciona un suelo sólido bajo tus pies. Sé bueno escuchando y elige bien las palabras. Escucha a los demás. Existe una clara distinción entre escuchar y oír. Sin embargo, la mayoría de nosotros suele ignorarla y elegir la segunda sobre la primera. Cuando oímos hablar a otra persona, dejamos que nuestro cerebro reaccione a un estímulo sonoro. En cambio, cuando escuchamos, permitimos que los pensamientos e ideas pasen por nuestra psique. En el proceso, también pueden aferrarse a nuestra conciencia y hacer que ésta los asimile. A veces no es fácil averiguar de qué está hablando la gente. En la mayoría de los casos es porque es la primera vez que expresan sus pensamientos más íntimos. Al repetirlos, algunos detalles pueden sonar contradictorios. Sin embargo, esto no significa que estén mintiendo necesariamente. Sus opiniones tienen que tomar la forma verbal más adecuada, y este proceso, parecido al de un parto, puede llevar algún tiempo. Si la conversación parece aburrida, debes escucharla. Cuando te das el tiempo para escuchar con atención, la gente te dirá todo lo que está pensando con poco engaño. Compartirán cosas absurdas, emocionantes e interesantes, y nunca más tendrás una conversación aburrida. Formula tus pensamientos con cuidado. Los objetos y fenómenos del mundo están mutuamente conectados y dependen unos de otros. Para extraerlos del conjunto de la realidad, es decir, entenderlos, necesitamos ser muy exactos y precisos con las palabras que utilizamos para nombrarlos. Una redacción cuidadosa nos ayuda a conocer y explorar nuestros límites, a identificarnos con los demás y a transmitir eficazmente nuestros pensamientos. Cuando el mundo habitual que nos rodea se derrumba, nos encontramos en un estado de caos. Sin embargo, el cambio de lo familiar nos impulsa a actuar y descubrir cosas nuevas. Reflexiona sobre dónde estabas en el pasado y de cómo tus acciones te llevaron a ser la persona que eres hoy. Dile a la gente que te rodea quién eres. Apunta a un mar de problemas. Formula tus planes significativos y avanza hacia ellos. ¿Sabías que antes de iniciar una conversación difícil, primero deberías formular lo que quieres decir para volverla más fácil? Sigue tu verdadera naturaleza y sé optimista. Gana en tu jerarquía. Los niños y las niñas son diferentes. Cuando entran en la pubertad, estas diferencias se acentúan aún más. Los chicos son menos agradables, les gusta competir y se interesan más por las cosas. Por el contrario, las chicas son menos independientes, más empáticas y se interesan más por las personas que por las cosas. Ambos sexos se mueven en jerarquías diferentes. Las chicas pueden ganar en ambas. Sin embargo, cuando los chicos empiezan a compartir los valores femeninos, pierden contra otros varones. En nuestras sociedades, la fuerza masculina define el modo en que se desarrollan nuestras relaciones. Las mujeres quieren hombres duros, no niños, pero cuando una mujer intenta ser dura y asertiva como un hombre, le resulta mucho más difícil encontrar una pareja. No deberíamos intentar borrar todas las diferencias entre chicos y chicas.
Encuentra el lado positivo. Las enfermedades, los accidentes o las acciones de otras personas pueden perjudicarnos. Todas estas circunstancias son casi imposibles de controlar. Sin embargo, podemos controlar otros factores que nos hacen infelices. Por ejemplo, muchas limitaciones son autoimpuestas. Es más, a veces la gente elige sufrir por el mero hecho de sufrir e incluso obtienen un inmenso placer de esta tortura autoinfligida. ¿Por qué? Solemos elegir el sufrimiento en lugar de la fuerza cuando nos resistimos a resolver situaciones complicadas. Con el tiempo, nuestro cerebro se acostumbra a las bombas químicas y hormonales y le dice a nuestro cuerpo que el sufrimiento es la única emoción que quiere experimentar. Queremos a las personas por sus limitaciones porque conforman nuestra identidad y, en general, definen quiénes somos. Los problemas son inevitables. No podemos eliminarlos todos, así que no debemos aplazar la vida hasta que todo vuelva a la normalidad. Hay muchas cosas por las que dar las gracias cada día. Cuando termine cada uno, intenta enumerar todo lo bueno que ha ocurrido. Una sabrosa taza de café, un bonito animal que has acariciado en la calle, una amable vendedora, etc. Cuando intentes concentrarte en las cosas positivas, verás que superan a las molestias. Esta revelación te ayudará a conservar la fuerza que llevas dentro. Haz que ocurran cosas buenas. Nos guste o no, todos nos esforzamos por evitar salir heridos o dañados. Algunos experimentamos y nos arriesgamos aprendiendo sobre el mundo que nos rodea y sobre nosotros mismos. Hay otros que prefieren quedarse en su caparazón protector, aunque imaginario. Piensan que ir despacio no impide llegar. Sin embargo, el movimiento es mínimo en la zona de confort. Ambos enfoques definen la forma en que optamos por interactuar con la realidad. Probablemente hayas aprendido sobre la importancia de un buen nivel de serotonina, de ponerte a ti mismo en primer lugar y de elegir a las personas que sacarán lo mejor de ti. Debes compararte solo contigo mismo, ya que cada persona es única. Decir la verdad y articular tus pensamientos con la mayor precisión es crucial, no solo para que los demás te entiendan, sino también para que te entiendas a ti mismo. Es posible que la regla de ganar en tu jerarquía te parezca algo controvertida y conservadora. Esta es la retórica a la que recurre Jordan B. Peterson en sus obras y discursos. Por lo tanto, has probado un poco de ella. Sin importar que algunas de las afirmaciones de Peterson se alejen de lo que crees, sus reglas convergen en la máxima «Conócete a ti mismo». Puedes abrirte al mundo cuando comprendes quién eres.